Bienvenidos. Estás en el mejor lugar, a la mejor hora. No hay nada como iniciar el día de la mano de Dios. Esto es la oración de la mañana. Hola, buen día. ¿Cómo está en este hermoso día que hizo nuestro Señor? Porque hoy es un hermoso día, mi amada familia, que Dios nos ha regalado. ¿Ya le dijo el Señor gracias por este día? ¿Ya le agradeció? Mire que Dios ha sido bueno regalándonos vida. Y si hoy tenemos vida, es porque Dios no ha terminado con nosotros. Dios algo le hace falta hacer en nuestra vida todavía, ¿verdad? Si no, ya estuviéramos con Él. Si estamos acá, mientras hay vida, tiene que haber esperanza en nuestra vida, sobre todo teniendo de nuestro lado a un Dios poderoso, todopoderoso, para el cual no hay nada imposible. Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador y esto es la oración de la mañana. A pesar del enorme obstáculo, Dios te dará la victoria. Solo ten fe. A pesar del gran obstáculo que se te ha presentado, Dios te dará la victoria, pero tienes que tener fe. Seguimos esta semana, ¿verdad?, hablando de diferentes historias en donde tenemos o donde el pueblo de Israel o nosotros podemos tener una gran desventaja frente a lo que estamos atravesando o enfrentando, ¿no? Y este día quiero contarle la historia de un lugar llamado Jericó. Jericó era una ciudad que de alguna manera se sentía orgullosa por tener unos muros que eran imposibles, según ellos, de poder atravesar. En los tiempos bíblicos, que una ciudad tuviera muros fuertes o murallas fortificadas, ¿verdad?, era un sinónimo de poderío. Es decir, cualquier ejército no nos va a poder destruir, no va a poder contra nosotros, no va a poder entrar a la ciudad. La ciudad estaba rodeada de muros y la entrada de la ciudad estaba cerrada. No había forma en la que el ejército pudiera entrar. Sobre todo Jericó, que era una de las ciudades que tenía los muros más fuertes. Los muros de Jericó eran tan grandes y tan anchos de que había gente que vivía hasta en los muros. Entonces Jericó, podemos decirlo de esta manera, era una ciudad que se creía casi imposible de poder penetrar, imposible de poder conquistar. Pero cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, ¿verdad?, y comienza la travesía, después de los años que pasaron en el desierto, ahora llega el turno en el que Josué, ¿verdad?, comienza a liderar al pueblo de Israel, y Dios le dice a Josué que Él le ha entregado Jericó, y le ha entregado a sus reyes, y le ha entregado a todo Jericó, que le va a dar la victoria sobre esa ciudad que tiene muros fortificados, que tiene muros muy fuertes, imposibles aparentemente de atravesar. Como cuando nos enfrentamos nosotros contra un problema que vemos imposible, ¿verdad?, de poder sobrepasar. Las murallas de Jericó simbolizan un obstáculo para la conquista del pueblo de Israel. En la vida nosotros vamos a enfrentar obstáculos también para la conquista de lo que Dios ha prometido para nuestra vida. Y es ahí donde va a entrar la fe. Porque lo más importante en el ámbito espiritual es la fe. La Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Si nosotros tenemos fe, vamos a ser testigos de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Pero si nosotros no tenemos fe, nos vamos a privar de ver lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Entonces llega el momento en el que el pueblo de Israel tiene que conquistar Jericó. Pero recordemos que Jericó tiene unos muros gigantescos, imposibles de atravesar, sobre todo
al ejército de Israel, que no es un ejército poderoso porque no tienen un lugar hasta este momento de la historia, no tenían un lugar fijo donde quedarse, donde poder instalarse, donde poder construir, ¿verdad? O sus armas, sino que era un ejército de a pie prácticamente. Un ejército en el que quien daba la victoria era el Señor. Y es que eso es lo que Dios quería demostrar. Que Israel no obtenía victoria frente a sus enemigos por tener un ejército poderoso, sino porque tenían a un Dios todopoderoso que les daba la victoria. Y quiero que vaya conmigo al libro de Josué, Josué capítulo 6, versículos del 1, vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 5. Josué capítulo 6, versículo 1 al 5. En esta ocasión voy a utilizar la versión de la Biblia Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra del Señor. Ahora bien, las puertas de Jericó estaban bien cerradas, porque la gente tenía miedo de los israelitas. A nadie se le permitía entrar ni salir. Pero el Señor le dijo a Josué: te he entregado Jericó, a su rey y a todos sus guerreros fuertes. Tú y tus hombres de guerra marcharán alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días. 7 sacerdotes caminarán delante del arca, cada uno llevará un cuerno de carnero. El 7º día marcharán alrededor de la ciudad 7 veces, mientras los sacerdotes tocan los cuernos. Cuando oigas a los sacerdotes dar un toque prolongado con los cuernos de carnero, haz que todo el pueblo grite lo más fuerte que pueda. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y el pueblo irá directo a atacar la ciudad. Oiga las instrucciones que Dios le dio a Josué. Dios le dice: te voy a entregar Jericó. Vas a hacer esto. Mire, Jericó era una ciudad que se suponía que era casi que imposible de conquistar. Pero Dios le dice: te voy a dar Jericó. Como aquella situación imposible para nuestra vida, y Dios te dice: te voy a dar eso. Pero vas a hacer lo siguiente. Durante 6 días vas a dar una vuelta alrededor de la ciudad. Vas a rodear la ciudad dando una vuelta durante 6 días. Mientras 7 sacerdotes van tocando los cuernos de carnero. En aquel entonces habían 2 clases de instrumentos, digámoslo de esa manera, musicales que se utilizaban para la guerra o para algo espiritual. Habían las trompetas de plata que se utilizaban a la hora de la guerra. Y estaban los cuernos de carnero, que eran un símbolo más espiritual. Entonces, cuando Dios estaba invitando o indicándole a Josué que los sacerdotes iban a ir tocando los cuernos de carnero, estaba simbolizando que esa guerra era una guerra espiritual, no una guerra terrenal. ¿Por qué? Porque le estaba dando indicaciones de dar vuelta durante 6 días, una vez al día durante 6 días, pero que al 7º día iban a dar 7 vueltas, mientras los sacerdotes iban tocando los cuernos de carnero, y que cuando los sacerdotes dieran un sonido prolongado, que toda la gente, todo el pueblo de Israel gritara al mismo tiempo, y entonces los muros iban a caer. Esta es una prueba de fe que Dios estaba poniendo a Josué y al pueblo de Israel. Porque dígame usted, si nosotros tenemos un problema y Dios nos dice: vas a dar 6 vueltas a la manzana, ¿no? A la manzana de tu casa donde vivas, y al 7º día vas a dar 7 vueltas y vas a gritar, y entonces tu problema se va a resolver. Cualquiera de nosotros nos pusiéramos a dudar, ¿no? Y decir: ¿qué? ¿Cómo fue? ¿Me puede repetir? ¿Estás seguro? Dios le estaba enviando a dar vueltas sobre la ciudad y no hacer absolutamente nada más que eso durante 6 días. Yo me imagino a la gente de Jericó viendo el primer día dar vuelta alrededor al pueblo de Israel y decir: ¿qué le pasa a esto, no? El día siguiente otra vez otra vuelta, y esto es tan loco, ¿no? El tercer día otra vuelta, el 4º, 5º, 6º, y el 7º día 7 vueltas. ¿Y qué pasa aquí? ¿Nos quieren marear o qué pasa, no? Porque hay cosas que nosotros no vamos a entender con nuestra mente. Tenemos que caminarlas por fe. Tenemos que avanzar por fe. Dios le da esta indicación a Josué. Y Josué tenía la opción 1 de decir: ¿qué? ¿Por qué no está mandando a hacer eso Dios? Yo no lo voy a hacer. Si nosotros lo que queremos es conquistar Jericó, no dar vueltas alrededor de la ciudad. O la opción 2, le voy a creer a Dios,
No sé qué es lo que quiere hacer Él con esto, pero voy a hacer y voy a obedecer al pie de la letra todo lo que Él diga. Y eso fue lo que hizo Josué. Hay momentos en la vida en los que no vamos a entender lo que Dios nos está enviando a hacer. Posiblemente no lo vayamos a entender. Pero el hecho que no entiendas lo que Dios te está mandando a hacer no quiere decir que no lo tienes que hacer. Yo no voy a caminar por fe solo porque entiendo lo que Dios me está diciendo. No, porque hay momentos en los que no vas a entender lo que Dios te está diciendo, pero hazlo. Porque si Dios te está diciendo que lo hagas, aunque no lo entiendas con tu mente, tú verás el poder de Dios actuar. Tú verás lo que Dios tenía planificado para ti. Y Dios le estaba diciendo a Josué, van a dar 6 vueltas durante 6 días, pero el séptimo día van a dar 7 vueltas y después de tocar los cuernos de carnero de una manera prolongada, todos van a gritar y entonces el muro va a caer. ¿Y qué pasó? Josué lo hizo al pie de la letra. Llevó a todo el pueblo a obedecer a Dios al pie de la letra, dando una vuelta el primer día, otra vuelta el segundo, otra vuelta el tercero, otra vuelta el cuarto, otra vuelta el quinto, otra vuelta a la ciudad el sexto día, y el séptimo día, dice la Biblia, y usted lo puede leer en el capítulo 6 de Josué, toda la historia. Se la dejo de tarea para que la lea en su casa. Dice que al séptimo día se levantaron muy temprano y comenzaron a dar una vuelta, 2, 3, 4, 5, 6, y después de la séptima vuelta, los sacerdotes tocan los cuernos de carnero de forma prolongada y todo el pueblo comienza a gritar. Y en el momento que ellos gritan, dice la Biblia que los muros cayeron derribados. No tuvieron que tocarlos, no tuvieron que lanzar absolutamente nada sobre los muros, sino que los muros cayeron. Los muros que eran el símbolo de fortaleza de esa ciudad, esos muros que probablemente era el orgullo de aquella ciudad, ahora estaban siendo derribados sin que nadie los tocara. Era el poder de Dios. Los muros no cayeron porque la gente gritó. Los muros cayeron porque la gente, el pueblo de Israel y Josué le creyó a Dios, obedecieron al pie de la letra lo que Dios les estaba diciendo, y el poder de Dios hizo que los muros cayeran. Cuando tú le crees a Dios, a pesar de tener un obstáculo que probablemente es imposible de sobrepasar, cuando tú le crees a Dios, cuando le tienes fe a Él, cuando le obedeces, entonces Dios demostrará su poder. Tú ni siquiera vas a tener que tocar ese obstáculo, porque Dios hará que ese obstáculo sea derribado. Y después de que ese obstáculo sea derribado, entonces vas a obtener la victoria, porque vas a poder avanzar. Yo no sé cuál es el obstáculo que en este día te priva de la bendición o de la victoria que necesitas obtener. Pero lo que sí te puedo decir es que si le crees a Dios, si obedeces a lo que Dios está poniendo en tu corazón, entonces tú vas a ver cómo ese obstáculo será derribado, cómo ese obstáculo será destruido, cómo ese obstáculo será quitado por Dios. Ni siquiera vas a tener que hacer nada tú. Es Dios quien va a derribar, quien va a quitar, quien va a permitir que sigas adelante. Porque no hay obstáculo que te pueda detener cuando estás determinado a creerle a Dios, cuando estás determinado a obedecerle a Dios, aún cuando te cueste de alguna manera entender lo que te está diciendo. Porque yo no creo que José entendiera prácticamente lo que iba a suceder, pero él no necesitó entenderlo para hacerlo. Él obedeció porque entendió que la obediencia atrae la bendición, y la obediencia permite que pueda ser testigo del poder de Dios. Y ahí estaba el Señor derribando aquellos muros que era un obstáculo para que el pueblo de Israel conquistara Jericó. Dios puede derribar cualquier obstáculo que te esté privando de la bendición, de la respuesta o de la victoria. Pero ¿qué quiere Dios de nosotros? Que podamos tener fe. No importa el obstáculo que tengamos enfrente. Si confiamos en el Señor y tenemos fe en lo que Él puede hacer, entonces veremos cómo Dios derriba muros frente a nuestros ojos, sin necesidad que nosotros podamos tocarlos. Con la fe que tengamos en Él, los muros caerán. ¿Por qué no oramos en esta hora? Padre, gracias te damos en esta hora, Señor, por permitirnos este privilegio de poder estar acá, Señor, leer tu palabra y aprender de ella. Qué lindo, Señor, entender y leer todo lo que tú has hecho
a través de la historia, Señor, cómo tú has mostrado tu poder y cómo aquellos que te creen, que tienen fe en ti, Señor, son recompensados. Y nosotros estamos seguros, Señor, de que tú recompensas la fe de los que te creen. Y por eso en esta hora te pedimos que nos ayudes, Señor, a ser obedientes, que nos ayudes a que seamos valientes para dar pasos de fe, aun cuando muchas veces no entendamos, Señor, lo que tú estás poniendo en nuestro corazón que hagamos. Ayúdanos a llevarlo a cabo. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes, a ser determinados y a ser valientes, porque estamos seguros, Señor, que cualquier obstáculo que nos esté privando de la victoria o de la conquista será derribado cuando nosotros te creamos. Y por eso hoy oro, Señor, para que haya fe, para que haya mucha confianza, para que haya valor, para que haya paso de fe en medio de cada uno de aquellos que hoy están escuchando estas palabras. Te pido, Señor, que te puedas mostrar a la vida de aquellos que están teniendo obstáculos para obtener victoria, para obtener una respuesta, para obtener esa bendición que tanto han anhelado. Oro, Señor, para que esos obstáculos sean derribados, para que esos obstáculos, Señor, sean derribados y destruidos, y para que tú, Señor, permitas que puedan avanzar hacia esa bendición, hacia esa conquista, hacia esa victoria. Oro, Señor, por aquellos que están atravesando por problemas familiares o matrimoniales, para que tú les puedas ayudar a resolver esos problemas, a que tú puedas unir, Señor, matrimonios. Oro por aquellos que están enfermos, para que tú los puedas sanar, Señor. Tócalos, Dios mío. Oro por aquellos que no tienen un trabajo, para que tú les puedas otorgar un empleo, Dios mío. Ábreles puertas, te lo pido en el nombre de Jesús. Oro por aquellos que tienen deudas, para que les ayudes, Señor, dándoles sabiduría y dándoles provisión, Señor, para que puedan salir de esas deudas. Oro, Dios mío, por aquellos que se han sentido en depresión, Señor, o con ansiedad, para que tú pongas paz en sus corazones, Dios mío. Oro por aquellos, Dios Santo, que estaban a punto de rendirse, para que no se rindan, Dios mío, para que tú los tomes de la mano y no los sueltes y cumplas tu propósito en cada uno de ellos. Oro por cada una de las personas que tienen una petición especial, para que tú la puedas cumplir, para que puedas escuchar y para que puedas contestar, Señor. Oro por cada familia acá representada, para que tu bendición, tu provisión, tu fortaleza, tu salud, tu sabiduría y sobre todo, amén, todo tu paz, Señor, esté sobre cada una de las familias y de los hogares acá representados. Bendícelos a cada uno, Señor. Cúbrelos con tu presencia, guárdalos, protégelos, respáldalos, Señor, y otorga esa paz sobrenatural que tú sabes otorgar a aquellos que te buscan, Señor. Gracias, Dios mío, por este tiempo. Gracias por escucharnos y gracias, Señor, por derribar aquellos muros, aquellos obstáculos que nos están privando de la victoria. Nosotros lo creemos, Señor, y por eso todo lo que te hemos pedido, lo hemos pedido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. No importa el obstáculo que esté ahí de frente, ese obstáculo que te evita poder obtener la bendición, Dios derribará ese obstáculo, te dará la victoria sobre esos enemigos, pero necesitas tener fe. Ten fe, da pasos de fe, confía en el Señor y observa lo que Dios es capaz de hacer en la vida de aquellos que le creen. Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador y esto ha sido la oración de la mañana. Que Dios bendiga tu vida y que Dios bendiga la vida de los tuyos. ¿Fue de bendición para tu vida este video? Entonces, coméntanos tu experiencia, dale me gusta y comparte este video con tus amigos. No te vayas sin suscribirte al canal y activar la campanita para enterarte de cuando subimos nuevos videos. Que Dios derrame muchas bendiciones sobre tu vida y sobre los tuyos. Saludos desde El Salvador.